Es el doctor Juan Manuel Medina. Él es cirujano oncólogo. Él está en el Centro Oncológico de Toluca. Y le pediremos nada más que sea muy cuidadoso del tiempo. Juan Manuel, muchas gracias. ¿No te escuchamos? Ahora sí, bueno, listo. Gracias. Sí. Se escucha mejor, pero tiene mucho eco. Ahorita apagamos de acá. 3, 2, 1. Listo. Habla más fuerte porque apenas se te escucha. Listo, empezamos. Listo, empezamos. Gracias por estas 2 horas que me otorgaron. No es cierto. Bueno, vamos a empezar con el cáncer de cervix. ¿Y por qué ver el cáncer de cervix? Bueno, pues porque es una de las neoplasias más frecuentes. Entonces, vamos a tratar de abordar algunos de los puntos más importantes que son esenciales para el primer nivel de atención. Es importante recordar que la medicina es así gracias a aciertos y errores. Así que no tengan miedo de equivocarse, solo que aprendan lo más rápido posible de sus errores para que no vuelva a suceder. Y eso es que cada paciente que vemos en el consultorio, si nosotros no pudimos diagnosticar a tiempo un cáncer, aprendamos de eso para poder en el siguiente hacerlo con más prontitud. En estos siguientes 12 minutos vamos a ver estas 6 cosas y vamos a empezar con precisamente un poquito de las generalidades y de la epidemiología. Solo para recordarles, al igual que en cáncer de mama, y la mayoría de los cánceres tienen una fecha para recordar y para hacer un poco más de esta labor de educación, enero es el mes del cáncer cervicuterino. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es la norma oficial mexicana que nos habla sobre el tamizaje, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cervix? Y no es una pregunta ociosa ni con mala intención, sino que todo lo que hacemos en nuestro devenir médico está escrito, evaluado, regido por la norma oficial mexicana, así que si en algún momento ustedes tienen algún problema legal, se van a basar en esta norma para poder tratar de hacer algo contra ustedes, así que es mejor seguirla y la verdad es que es muy sencillo. Solo para los que tienen más interés, también el cáncer de mama tiene una norma oficial mexicana. Bueno, definimos al cáncer cervicuterino como precisamente toda aquella enfermedad que nace del cuello del cervix. No importa hacia dónde se va, no importa qué órganos involucra, no importa si ya está después en el hígado o en el pulmón, o si se fue a los paramétricos, o si fue hasta la pelvis, no importa. Lo importante es que si empezó en el cuello de la matriz, esto le vamos a llamar cáncer cervicuterino. Y cuando hablamos del cuello cervical, nos referimos a 2 porciones específicamente. El cervix tiene un exocervix, que es lo que vemos comúnmente en la especuloscopía, y un endocervix, que necesitamos verlo también en la especuloscopía para poder tomar una adecuada muestra en este tamizaje del que vamos a hablar después, que es el Papa Nicolau. ¿Por qué es importante entender que tiene estas 2 porciones? Porque las 2 porciones pueden generar un cáncer. Entonces, 30% de los cánceres del cervix son del endocervix. Significa que ponemos el espejo y no vemos un tumor porque está en el canal endocervical, pero pertenece al cervix. Y como les digo, 30% de estos cánceres los vamos a encontrar en etapas avanzadas porque nadie se dio cuenta. Y uno de de las zonas, de las regiones anatómicas por donde este cáncer crece y se puede empezar a diseminar es lo que llamamos los parametrios. Los parametrios es todo el tejido paracervical que va a fijar el cervix a la pared pélvica. Y entonces, para ponerle nombre a esta definición, decimos que los parametrios son precisamente los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Entendiendo esto, entonces podemos nosotros ver un poquito de los números y nos damos cuenta que el cáncer cervicuterino es el cáncer ginecológico más común en el mundo, más común en los Estados Unidos, más común en México. Bueno, en los Estados Unidos no, por sus programas de tamizaje, pero aquí en México, en los países subdesarrollados, en toda Latinoamérica, es uno de los más comunes. Y además, uno de los más mortales. No el más mortal es cáncer de ovario, pero es el segundo más mortal. Si nosotros vemos los números, nos podemos dar cuenta fácilmente que una gran cantidad de personas está expuesta a esta enfermedad y tenemos entonces nosotros que detectarla a tiempo. ¿Por qué?
Pues porque la idea es tener las cifras de los países desarrollados, en donde el cáncer cervicuterino es la 11ª causa de cáncer. Bueno, entonces, ¿cómo lo clasificamos? Tradicionalmente lo clasificamos en lo que llamamos las células escamosas, que es lo que antes o tradicionalmente le decíamos los epidermoides, es el más común. De hecho, tener este tipo de cáncer o de esta histología lo relacionamos con buen pronóstico porque responde a los tratamientos. Pero también tenemos este otro que es el adenocarcinoma, que es el más común del canal endocervical, y tenemos precisamente el que junta los dos tipos de células, el adenoescamoso. Hablando específicamente de los epidermoides o escamosos, tenemos 3 tipos que llamamos de mal pronóstico, que son los de células pequeñas, los neuroendocrinos y los de células claras. Y es muy importante tener esta diferenciación, no nada más que nos reporten en una biopsia es un carcinoma epidermoide, sino estos apellidos, porque eso nos va a poder ofrecer un mejor tratamiento o adecuar un mejor tratamiento para los pacientes. Entonces, factores de riesgo. Es también muy importante entender, y ya lo vimos en las pláticas previas, que hay muchos factores de riesgo para cáncer. En este cáncer específicamente, solamente tenemos un factor de riesgo y se llama virus de papiloma humano. Punto, tan tan, se acabó. O sea, todos los demás factores que conocíamos antes ya no son en realidad un factor de riesgo para cáncer, sino son factores de riesgo para adquirir la infección por virus de papiloma humano, y el adquirir la infección o tener esta infección es precisamente el factor de riesgo para progresar sobre esta línea de la historia natural de la enfermedad y tener un cáncer cervicuterino. Entonces, si nosotros entendemos que es el único factor de riesgo, pues entonces automáticamente sabemos cuál es el factor protector. Y bueno, díganlo como quieran, pero pues si queremos protegernos, pues esta sería la única manera de hacerlo, ¿no? Sabemos que la infección por virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual, así que el factor protector sería, pues, no contagiarnos con esta infección. Eh, y entonces decíamos que estos que conocíamos antes como los factores de riesgo, como el tabaquismo, la multiparidad, las múltiples parejas, el inicio de vida sexual temprana, el bajo nivel socioeconómico, todos estos en realidad se convierten en factores de progresión. O sea, por ejemplo, si yo empecé mi vida sexual a los 10 años de edad y tengo 10 parejas sexuales, pero ni yo ni mis 10 parejas tienen virus de papiloma humano, y alguno de ustedes empezó hace 10 minutos, pero ustedes y su pareja tienen virus de papiloma humano, por supuesto que ustedes tienen mucho más riesgo de tener un cáncer cervicuterino que lo que pudieran tener yo. Entonces, es importante entender que ahora estos factores les podemos llamar factores de progresión, porque si además de tener el virus tengo algunas de estas características, es mucho más probable que yo siga sobre esta línea de la historia natural de la enfermedad hasta producir un cáncer cervicuterino invasor. Entonces, pues seguimos con las preguntas, ¿no? Y esta es la utilidad, lo que nosotros vamos a ver en el día a día. Si un día llega o mañana temprano llega una paciente a mi consultorio con un Papa Nicolau positivo, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? Pues muy sencillo, lo dicen todos los libros de propedéutica. No nos saltamos pasos. El 90% de los diagnósticos se debe gracias al interrogatorio y la exploración física. No tenemos que saltarnos esos pasos, porque si no nos vamos a saltar los diagnósticos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Bueno, pues tenemos que usar la lógica, pero la lógica no nace por generación espontánea, es porque conocemos la enfermedad. Así que si ya vimos cuáles son los factores de riesgo, pues eso es lo que tengo que preguntar. Si ya vimos cuáles son los factores de progresión, eso es lo que tengo que preguntar. Preguntarle si ya tiene una historia personal de cáncer o de lesiones premalignas, si ya le hicieron un cono, si ya le hicieron una crioterapia, si ya le habían diagnosticado verrugas, y obviamente la historia familiar en cáncer, que aun en este cáncer, aunque no se asocia directamente con la genética y la transmisión heredable, sí se asocia a infecciones entre familiares. Entonces, otra vez, la lógica nos ayuda, pero el conocimiento nos da esa lógica. ¿Qué sigue? Pues sigue la exploración física, dijimos, ¿no? Y en esta enfermedad, pues desafortunadamente es así, ¿no? El que no mete el dedo, mete la pata, porque el cérvix está al alcance del dedo. Entonces, pues tenemos que tocarlo. Antes de poner el espejo, lo primero que tenemos que hacer es tocar el cérvix. Y otra vez, ¿por qué? Porque dijimos que 30% de los cánceres están endocervicales y no los vamos a ver con el espejo nada más. Tenemos que tocar el cérvix para poder decir este cérvix es normal y este cérvix no es normal. Pero además de hacer una exploración digital del cérvix, tenemos que hacer una exploración bidigital y bimanual.
¿Para qué? Pues precisamente para poder explorar lo que llamábamos los parametrios, para saber si la enfermedad se ha extendido o no se ha extendido. Entonces, si nosotros tenemos a la paciente con un Papa Nicolau positivo, la interrogamos, tiene estos factores de progresión, no sabemos si tiene virus de papiloma humano o no, y la exploramos y tiene un tumor palpable, ¿qué es lo que sigue? Pues sencillo, lo que sigue es que si ya tiene un tumor y es palpable, pues lo que sigue es tomarle una biopsia. No sigue tomarle un Papa Nicolau, no sigue tomarle una colposcopía, no sigue hacerle un estudio de rayos X, no, lo que sigue es saber si ese tumor que estamos tocando es o no cáncer y la única manera de saberlo es hacer una biopsia. Y este es el principio básico de la medicina, primum non nocere. O sea, si no, yo sé que ya tiene un tumor, lo que sigue es conocer los nombres y apellidos de este tumor. Ah, pero también puede haber otra cosa, ¿no? ¿Qué tal que la exploro y no tiene tumor palpable? Ah, caray, aquí es donde empieza a complicarse la cosa, porque el Papa Nicolau me dice que tiene algo, está positivo, pero yo no toco nada. Ah, entonces, ¿qué debo hacer? Ah, pues aquí sí es donde entran precisamente estos estudios que nos ayudan a evaluar mejor la celularidad y las características macroscópicas del cérvix, el Papa Nicolau y la colposcopía. Solo para, espero que me dé tiempo, un minutito para dedicarme a George Papa Nicolau, griego de origen, quiere vivir el sueño americano, se va a Estados Unidos a hacer sus investigaciones, 20 años después de estar trabajando con ratitas y de crear esta técnica de Papa Nicolau, esta técnica de tinción, primero para las ratitas y luego para su esposa, ¿por qué no? Eh, dijo, este estudio sirve para poder encontrar células anormales en el cuello de la matriz. ¿Y cuáles eran esas células anormales? Estamos hablando de 1940. Pues esas células anormales era cáncer, ¿no? Entonces, este es el primer estudio con una tinción para las células que puede diagnosticar cambios celulares. ¿Qué fue lo que le dijo Estados Unidos? Porque dijo, pues este puede servir como un sistema de escrutinio y Estados Unidos le dijo, ay, tú ni americano eres, no, ahí nos vemos. Le da una patada, se va de nuevo a Europa y entonces en Holanda le dicen, oye, eso está muy interesante, se crea el primer programa de escrutinio en el mundo para cáncer cervicuterino y a 5 años en Holanda disminuye la incidencia de cáncer cervicuterino 75%. ¿Qué dijo Estados Unidos? Ah, no, pues sabes qué, oye, pero si hiciste todo acá, mejor vente acá a hacerlo. Así que a principios de los 70 hacen su primer sistema de escrutinio y a 5 años disminuye la mortalidad 50%. ¿Qué dijo México? No, pues mis vecinos sabios lo están haciendo muy bien. Empieza en 1974 el primer sistema de escrutinio y tamizaje en México, que fue uno de los programas más importantes del país por 25 años y después de 25 años disminuyó la mortalidad en México solo 5%. Ups, ok. Luego platicamos un poquito de qué es lo que sucedió ahí. Pero lo importante es darnos cuenta que esta tinción nos permite encontrar células y estas células nos permite diagnosticar en la actualidad lesiones que llamamos premalignas. Y estas lesiones premalignas nos tienen que dar la pauta para ofrecer un tratamiento y que los pacientes no sigan avanzando en esta línea de la historia natural de la enfermedad. La colposcopía, por el otro lado, no es un sistema de escrutinio, pero nos ayuda para poder saber en dónde tomar la biopsia. Esto es, el Papa Nicolau nos dice que ahí hay células alteradas, pues nosotros tenemos que saber qué tipo de células son esas y tenemos que ver si eso ya es una lesión premaligna o un cáncer in situ o un cáncer invasor. Y la única manera de hacerlo es tomando una biopsia de espesor completo del cérvix y para eso requerimos la colposcopía para escoger el sitio más adecuado. Toda colposcopía entonces lleva una biopsia agregada y no nada más es para poder ver el cérvix en una foto o en una pantalla y decir, mira qué bonito se ve. Esta es la historia natural de la enfermedad. Como sabemos, no empieza la enfermedad con una infección de virus de papiloma humano y rápidamente brinca a un cáncer invasor, sino tiene que pasar por otros diagnósticos y estos otros diagnósticos es lo que llamamos lesiones premalignas, ¿no? En tiempo y en números, solo el 7% de los pacientes con infección que digamos se llama aguda va a terminar en un cáncer invasor. 7% diríamos que es muy poco, pero en los millones de mujeres expuestas en el mundo tendríamos hasta 24 millones de pacientes al año. 25% de las infecciones agudas van a persistir y le llevamos infección persistente de virus de papiloma. 11% de estas van a progresar a lesiones intraepiteliales de bajo grado.
30 de estas van a progresar a lesiones de alto grado, 60% van a progresar a cáncer in situ y hasta 96% van a progresar a un cáncer invasor. Entonces, tenemos mucho tiempo para poder nosotros encontrar estas lesiones sin que sea cáncer y detener a las pacientes en esta línea. Antes teníamos solo el tamizaje con el Papa Nicolau, ahora tenemos colposcopía, ahora tenemos hibridaciones y ahora tenemos además algo que puede prevenir que empecemos todo esto, que es la aplicación de vacunas, que están cumpliendo 14 años en el mundo y que han tenido, ahora sí tenemos la primera generación de mujeres vacunadas y vemos precisamente este decaimiento drástico de la incidencia y mortalidad. Esperemos que en México también se vea eso en los siguientes años. Las recomendaciones para poder realizar el tamizaje dependen de la asociación a la que nosotros investiguemos. En la norma oficial mexicana dice que 2 años después de iniciada la vida sexual, en la mayoría de los documentos internacionales, después de los 21 años. En México se realiza la detección con Papa Nicolau, todas las mujeres entre 25 y 69 años. En el resto de los documentos internacionales, entre los 21 y los 29 años, cada 3 años. La prueba de biología molecular o identificación de restos virales se puede realizar en México entre los 35 y 69 años. En el resto de los documentos es un sistema de escrutinio antes que el Papa Nicolau. Y dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo, en el resto del mundo se puede suspender a los 65 años, aquí en México hasta los 75. Oigan, ¿y cuál debemos utilizar? ¿Qué sistema de tamizaje podemos utilizar? La citología convencional, la citología con base líquida, la detección por PCR de virus de papiloma, lo que llamamos el cotest, que junta la detección de virus de papiloma y la citología en base líquida, o una tinción dual de lo que llamamos P16 y Ki67, que nos ayuda a identificar la presencia de estos restos virales en la cápsula de las células. Pues en realidad la que tengamos a la mano, pero sobre todo la que utilicemos de manera rutinaria y que estemos acostumbrados y tengamos al personal suficientemente educado para poder dar un resultado de estos. Y por eso, en todos los países subdesarrollados, incluimos México, la citología convencional es la más barata, la más práctica, la más útil y de la que más experiencia se tiene. Ojalá que podamos migrar a la detección viral y eso va a ser solamente cuando en el primer nivel de atención apliquemos de manera generalizada, eduquemos a la gente, nos eduquemos a nosotros mismos y entonces podamos diagnosticar a tiempo lesiones premalignas en vez de cánceres in situ o invasores. Ya vamos en el 4, muy bien. Vías de diseminación, cómo se disemina este cáncer a través del cuerpo y cómo lo estadificamos. Las vías de diseminación en general para el cáncer son 3. La primera es por contigüidad, o sea, va creciendo el tumor y va entonces invadiendo del cérvix a la vagina y de la vagina a los parametrios y de los parametrios a la vejiga y de la vejiga al recto, o sea, va creciendo circunferencialmente para todos lados y va invadiendo los órganos contiguos. La segunda es linfática. Ya sabemos que todos los ganglios son estos filtros que tiene nuestro cuerpo para detener las enfermedades. Cuando una enfermedad quiere salirse de un órgano, lo primero que sucede es que va a migrar hacia estos ganglios. Estos ganglios van a crecer, los vamos a poder palpar y los vamos a poder observar por estudios de imagen y esa es la segunda vía. Y la tercera vía es la vía hematógena, es la más tardía y lo común es que sea hacia el hígado, los pulmones y el hueso. ¿Cómo estadificamos este tumor? Bueno, pues precisamente dependiendo de 3 cosas, del tamaño del tumor, su extensión hacia los órganos contiguos y su extensión hacia los órganos distantes. Le llamamos etapas, que es qué tan extenso, hasta dónde llega la enfermedad. La etapa 1 es enfermedad microscópica solamente en el cérvix. La etapa 2 es enfermedad macroscópica, pero sigue todavía en el cérvix. La etapa 3 ya involucra los órganos pélvicos, la vagina y los parametrios. Y la etapa 4, la vejiga, el recto o a distancia. En términos generales es así. Cada una de estas tiene su tipos y depende de estos el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer a los pacientes.
5. Uy, ya terminamos. Muy bien, estamos en tiempo. ¿Qué tratamientos tenemos para los pacientes con cáncer cervicuterino? Bueno, los tratamientos que tenemos se basan precisamente en la extensión de la enfermedad o la etapa clínica. Si la enfermedad está local, pues entonces le damos un tratamiento local o regional, que eso significa que tenemos para poder intentar curar a un paciente. Pero para poder ofrecer este tratamiento, que es un tratamiento local o regional, la enfermedad debe ser relativamente pequeña. Entonces, tenemos que diagnosticar a tiempo a los pacientes para poder ofrecerles el mejor tratamiento que tenemos. Y estos tratamientos pueden ser desde un cono, una traquelectomía, quitar todo el cuello, una histerectomía, y eso va a depender también de la extensión de la enfermedad para saber si es histerectomía, que antes le llamábamos, es una clasificación que llamábamos de Piver, es histerectomía tipo 1, 2 o 3, y que ahora ya utilizamos otra para poder ser más precisos hasta dónde tenemos que quitar el tejido alrededor del útero. Y las linfadenectomías, que pueden ser pélvicas o hasta paraórticas, y eso trata de controlar la enfermedad, y dependiendo de todo eso que quitamos, lo mandamos a estudiar, nos regresan información que les llamamos los apellidos de la enfermedad, y con eso decidimos si con eso fue suficiente o requieren de algún otro tratamiento. Como la mayoría de los pacientes los diagnosticamos en etapa localmente avanzada, entonces en México el tratamiento que más se ofrece para el cáncer cervicuterino es el tratamiento regional, local, ayudado un poquito por el tratamiento sistémico, que es la radioterapia junto con la quimioterapia. La radioterapia es un tratamiento regional y que también se aplica local dependiendo del tipo de radiación que utilicemos, llámese teleterapia o braquiterapia, que es la llamada terapia de contacto. Y el tratamiento sistémico para los pacientes en enfermedad avanzada o para ayudar a que la radioterapia sea mucho más eficaz, 5, 10 y hasta 20 veces más eficaz. Quimioterapia, que ya también nos hablaron de ella, que no es lo único que tenemos actualmente, tenemos ahora blancos moleculares, inmunoterapia y algunos otros que en diferentes tumores son aplicados como hormonosterapias. ¿Cómo decidimos entonces los tratamientos? Pues porque ya conocemos la enfermedad, ya sabemos por dónde se va a ir, ya sabemos qué probabilidad hay de que ya esté fuera del cervix, y entonces si nosotros entendemos cómo crece, cómo se disemina y hasta dónde llega, podemos nosotros decir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Si ya conocemos qué probabilidad hay de que la enfermedad ya no esté en el cervix, sino se haya ido también a los ganglios, pues entonces podemos saber que los pacientes en etapa 3 y 4 no se benefician de la cirugía, los pacientes 1 se benefician muchísimo y algunos de los etapa 2 pueden beneficiarse o no. Entonces, la supervivencia. ¿Cuánto viven estos pacientes? Pues estos pacientes van a vivir diferente dependiendo del momento en el que los hayamos encontrado. Esto también suena muy lógico. Si los encontramos en una etapa 0 o lo que llamamos cáncer in situ, pues el 99% de ellos se van a curar. En etapa 1 el 90%, en etapa 2 el 75%, en etapa 3 el 50% y en etapa 4 solo el 7%. Entonces, como ven, lo que queremos es encontrar enfermedad a tiempo, o más bien tratar de encontrar enfermedades premalignas todavía, para poder ofrecer tratamientos curativos. La historia natural prolongada no nos ayuda, perdón, la historia natural prolongada hace que podamos encontrar nosotros enfermedad a tiempo, y tenemos que utilizar esa ventaja para poder nosotros evitar que los pacientes lleguen a cánceres invasores y etapas avanzadas. Bueno, último, 6. Prevención y vacunas. ¿Qué es lo que tenemos al respecto? Bueno, tenemos en la actualidad 3 vacunas en el mercado. Cervarix, que probablemente salga del mercado en los próximos meses o años, solamente cubre dos genotipos virales, el 16 y el 18, que son los más frecuentes, los más frecuentes y de los que llamamos de alto riesgo para progresión a cáncer invasor, y la eficacia de esta vacuna es de 98%. El Gardasil, que es tetravalente, 4 genotipos, tenemos una eficacia del 98.9% perdón, 98.9% a 12 años de que ha estado la vacuna en el mundo. Y ahora tenemos desde hace 3 años la Gardasil 9 contra 9 genotipos. No está todavía en México.
todavía COFEPRIS la tiene un poquito atorada, pero tiene esta ventaja de cubrir muchos más genotipos y una eficacia hasta del 99%. ¿Cómo se aplican? Bueno, los esquemas de aplicación de las 3 vacunas son iguales al día 0, a los 6 meses, perdón, a los 2 meses y a los 6 meses, pero hay algunos estudios en las que podemos utilizar solo 2 dosis de vacuna. El esquema mexicano es solamente para 2 dosis, que es un esquema gratuito para todas las niñas a partir de los 12 años, o sea, quinto y sexto de primaria. En los adultos o los que ya estuvieron en contacto con el virus, ya no la utilizamos como una vacuna para prevención, sino podría ser una vacuna como tratamiento. Ya no protege el 98.9%, solo protegerá entre el 40 y 45%, pero si es una paciente de alto riesgo, si ya tiene lesión intraepitelial de bajo o alto grado, vale la pena tener esa protección, aunque sea menor a la que hubiéramos tenido si hubiéramos vacunado a los 12 años. Entonces, pues esto es el cáncer cervicuterino de manera general. Esto es lo que deben hacer en el abordaje para poder tener pacientes a tiempo y tratamientos óptimos. Les agradezco mucho su atención y seguimos pendientes de lo que se ofrezca. Muchas gracias, doctor Medina. En tiempo. Perfecto. Así debe ser. Todos deberían.